Abascal ha salido esta mañana a defender la moción de censura con esa estrategia típica de la derecha. Primero crispas al país y luego intentas sumar a todos esos que tú mismo has enfadado. El problema es que todos esos enfadados parece que viven en otro país, un país que recuerda a aquel que arrancó la violencia en 1936. Es inteligente lo que ha hecho Vox en su pequeñez, porque lo único que buscaba era quitar ese papel de representar a los enfadados al Partido Popular, un partido que hace mucho tiempo que no propone nada sensato y que lleva gritando desde que perdieron el gobierno. Y a gritos que no se engañen, a gritos les va a ganar siempre la gente de Vox. La única forma de sumar enfados que no tienen nada que ver entre ellos es ofrecerles un mismo odio. Lo más emblemático de la extrema derecha durante la pandemia en todo el mundo ha sido lo que han representado los negacionistas, con su adalid Donald Trump arrancándose la mascarilla y gritando «Yo puedo con todo, los demás me dan lo mismo, yo hago lo que me da la gana». En España los negacionistas están con Vox, claro, y se juntan en la misma plaza para protestar contra el gobierno. Entre ellos no tienen nada que ver. Unos dicen que la culpa es de China, otro que no existe el virus, otro que la culpa es de Bill Gates, que te van a meter un microchip con la vacuna, en fin, pero ahí están todos, unidos por el odio. Pero cuidado, ahí también están algunos mentirosos, que no se creen nada de todo eso, pero les dicen a todos ellos, tenéis razón, y solamente os pido una cosa, odiad a los gobiernos de izquierda, esa gente son los peligrosos. Eso es Vox. Es lo que ha hecho hoy en el Parlamento el chiringuitero Abascal. Abascal ha dicho que España es una calle de una única dirección, una dirección que viene del pasado. Le ha cambiado el nombre, dice que el nombre de esa calle es la calle de la Constitución, pero si es que hasta eso es mentira, porque del nombre de esa calle le sobran muchas cosas. Calle Constitución, pero si te sobra el título octavo de la organización territorial del Estado, si has dicho que te sobran las autonomías, te sobra el título 10 de la reforma constitucional, porque has dicho que no hay nada que cambiar en la Constitución. Has cogido la piqueta y vas quitándole trozos al nombre de la calle. Porque también te sobra la sección segunda, del título primero, de los derechos y deberes de los ciudadanos. Y ya puestos, te sobra también la sección primera, de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Y ya con la piqueta en la mano, te das cuenta de que te sobra todo el título 1, de los derechos y deberes fundamentales, porque os pasáis los deberes y los derechos por el arco del triunfo, ese que está en Moncloa. Del título 3 de las Cortes Generales te sobra también un buen pedazo, porque has dicho que te sobran diputados y prácticamente te sobran todos los partidos que no piensan como tú. Te molesta también el título séptimo, Economía y Hacienda, empezando por el primer artículo de ese título, el 128. ¿Por qué? Pues porque dice que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad, está subordinada al interés general. No lo dice la Constitución de Venezuela, lo dice la española. ¿Cómo no te va a sobrar? Y encima dice que se reconoce la iniciativa pública y la actividad económica. ¡Ay, ay, 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 ay! Abascal, que también te sobra de la Constitución todo lo que tiene que ver con la redistribución de la renta y con la intervención del Estado en la economía. Bueno, del título sexto del Poder Judicial casi ni hablamos, porque siempre habéis querido que los jueces deben ser vuestros. Claro, y por eso decís que hay que dejarles que hagan lo que quieran, siempre y cuando sean vuestros, porque si no, los echáis de la carrera judicial. Al final, la ley fundamental tuya, Santiago Abascal, se queda en el título 2, de la corona. Así que la calle Constitución tuya, en verdad, la querría llamar calle del Rey Juan Carlos, avenida de Felipe VI o plaza de Alfonso XIII. Mal favor le hace Vox a la monarquía cada vez que grita viva el rey. Mal favor le hace a la Constitución reduciéndola a la monarquía. Mal favor le hace a la democracia bramando desde el Parlamento con malos modos y de una manera bravucona queriendo asustar a todo el mundo. Mal favor se hace a sí mismo el Partido Popular cuando ha dejado que la ultraderecha les acobarde con esas bravuconadas franquistas. Al final, estos que van hasta con la ropa interior, con la bandera de España, hacen mucho mal a España. Mal cuando la gobiernan y aún peor cuando no la gobiernan, porque es que no les importa reventar el país si no lo tienen de rodillas, porque siempre han pensado que España les pertenece. Su calle, llena de anacronismos, ya no está ni siquiera en nuestro país. Bienvenidos a la frontera desobedientes. Desde que la democracia se ha convertido en democracia de audiencias, democracia para las televisiones, el nivel de la representación ha caído en picado. Como pretendía Vox, hoy el Congreso de los Diputados se ha convertido en un circo decadente, con leones con cicatrices, payasos con parches en el ojo, domadores sin dientes y mujeres forzudas con tatuajes militares. ¡Pasen y vean! Hoy, gran moción de censura, el espectáculo más patético del mundo. El único circo donde los espectadores no son los espectadores, sino que lo son los otros comediantes. ¡Que comience el show con estos malísimos actores y actrices del circo! ¿Cómo están ustedes?
Pues ¿cómo vamos a estar? Pues mal, e incluso cabreados, sufriendo una pandemia que no cesa y encima teniendo que aguantar a los hermanos Facchetti. Los hermanos Facchetti, que maldita la gracia que nos hacen. Menudo trío de malos payasos, con perdón a los payasos de verdad. Tenemos el deber de asumir nuestra responsabilidad histórica. A España solo la pueden rescatar los españoles. En este grupo, Santiago Abascal representa el papel del clown, también llamado cara blanca o Pierrot, el listillo del grupo, o al menos eso se cree él. De apariencia fría y autoritaria, representa el orden y la represión, en contraposición al Augusto, o sea, el que tiene un carácter más liante y provocador, un papel encarnado a la perfección por Macarena Olona y que esta mañana se lo han entregado a una figura enigmática. El afrodescendiente legal, un hombre al que Ortega Smith, si se lo encontrara en un callejón, le miraría con recelo, un mulato y encima con papeles, un hombre que durante toda su infancia sufrió chistes sobre negros, que lo hicieron, por supuesto, chistes votantes de Vox, y que hoy es él el que cuenta chistes de negros, y que se ha hecho un hueco por su capacidad de decir cosas como que prefiere que los inmigrantes sin papeles, aunque tengan un color de piel parecido al suyo, sean arrojados al mar antes de que pisen suelo español. Arrojados al mar. Estremezcanse, señoras, tiemblen, niños, miren para otro lado, legionarios, bienvenidos al tren del terror. Y Espinosa de los Monteros tiene que estar ahí para hacer que Abascal parezca a su lado incluso inteligente. El numerito que representan es muy básico. España nuevamente está en peligro, la COVID-19 es China, luego es comunista y hay que salvar a la patria en peligro. Abascal prepara una tarta con intención de plantársela en la cara a Pedro Sánchez. Este se agacha y al final el que se lleva el tartazo es ¿quién? Pues Pablo Casado, que pasaba por allí lo de siempre. El espectáculo patrocinado por Vox hoy en el Congreso nos ha permitido admirar las habilidades de Pablo Pinito Casado. Una sobre el alambre, todo un máster en funambulismo, ¡ay!, del cual tiene varios másters. Su único objetivo es mantener el equilibrio entre los que no quieren perder votos por la extrema derecha y los que le reclaman arañar votos a Ciudadanos. ¡Alejo! ¡Qué arrojo! ¡Qué desprecio al sentido común! ¡Más difícil todavía! Desafiando a estallarse políticamente sin red, intentando mantener el equilibrio por la delgada línea de la centralidad y con un foso abajo, repleto de cocodrilos esperando una oportunidad para devorarle. En cualquier circo que se precie, no puede faltar una buena contorsionista. Alguien capaz de adoptar posturas de enorme dificultad y prácticamente imposibles para la gran mayoría de los mortales. Con ustedes, Inés Arrimada, la deshuesada. ¡Qué flexibilidad política! Es capaz de pactar con Vox en Murcia, Andalucía y Madrid al tiempo que vota contra Santiago Abascal en el Congreso. ¡Qué elasticidad programática! Es capaz de echar una mano a Díaz Ayuso con el COVID-19, ofrecer la otra a Pedro Sánchez con los presupuestos y colocarse en la esfera esa que da vueltas para que Rosa Díez lance sus navajas españolas. Atrás quedaron los tiempos en que el circo ofrecía números con tigres, con leones venidos de la oscura África. Había sorpresas, un domador podía terminar malherido, un látigo, un rugido, ¿qué años aquellos? En que Manuel Fraga era el jefe de la oposición. Esos rugidos se oían hasta en la Puerta del Sol. Ahora los domadores traen todo domado de casa y en el Parlamento no se parlamenta, se representa y ya casi nadie doma pulgas. ¡Ay, cómo envejecen las profesiones! Por mucho que provoque, fíjese que durante estas horas largas de moción de censura usted y su portavoz lo han intentado, no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones a lo largo de la moción de censura. La pulga de Vox es un diminuto parásito hematófago que se alimenta de chiringuitos y mamandurrias. Un insecto que puede provocar graves enfermedades como la peste fascista, que si no utilizas el látigo con ella... Otro artista imprescindible en el circo es el fakir, también que viene de lugares ignotos. Un líder de izquierdas capaz de engullir el ruido de sables que siempre acompaña a los nostálgicos de la guerra. Rasta Pablo Iglesias sabe bien lo que es caminar sobre las brasas de esta derecha gritona, amenazante, bravucona y española. ¡Qué resistencia física! ¡Qué entereza para aguantar la presión de todos estos salvapatrias! ¡Qué control mental! ¡Qué sentido de Estado para no entrar en su juego y decir todo lo que piensa si se merecen! ¡Y ahí qué contención! ¿Se convertirá en el mago que hará desaparecer al diablo? ¿Convertirá a Abascal en una serpiente? ¿Recurrirá a soluciones más clásicas? Cuando les llamamos fascistas nos equivocamos, porque ustedes son una cosa mucho más cutre. Son la derecha de toda la vida que pretende tapar sus complejos con símbolos militares en las mascarillas.
Hoy el hemiciclo del Congreso ha tenido otro día de gloria. Hemos visto un poquito de todo. Escapistas de centro que quieren nadar y guardar la ropa, izquierdistas virtuosos que parecían palomas y se han trocado en zorros, magos nacionalistas capaces de estar en todas las pistas al tiempo, derechistas haciendo ventriloquía, forzudos sin cerebro doblando barras de hierro venezolano, viejos fascistas vestidos de Buffalo Bill disparando con su rifle a inmigrantes sin papeles, trapecistas saltando del franquismo a la democracia y de la democracia al franquismo. No le pidáis al circo más. El circo está para entretenernos. Y si, claro, convierten el Parlamento en un circo, lo importante es que hayamos pasado un buen rato. ¿Qué me decís? ¿Que os habéis aburrido? ¿Que queréis que os devuelvan el dinero? Pues la próxima vez no dejéis que tanta mala gente, que tantos actores malos, que tanta gente que ni siquiera son capaces de leer el guión, se cuelen en el Parlamento. ¿Qué tal, Juan Carlos? Tenemos que hablar obviamente de las elecciones en Bolivia y la contundente victoria del movimiento al socialismo, el movimiento de Evo Morales, que siguió los detalles de la elección de este domingo desde la Argentina, dado que no le dejaron ni presentarse como candidato y mucho menos volver a su país. El candidato al movimiento al socialismo se llama Luis Arce, un economista que fue durante varios años ministro de Economía de Evo Morales y considerado el padre del modelo económico de Morales, que logró estabilizar la economía en Bolivia después de décadas de una economía con altísimos índices de inflación y además logró tener muy poca inflación en Bolivia. Las encuestas daban un triunfo del movimiento al socialismo, pero se pensaba que podía haber segunda vuelta. Recordemos datos fundamentales. Para ganar en primera vuelta en Bolivia se necesita o más del 50% de los votos o más de 40 y una diferencia de 10 respecto del inmediato perseguidor. Es lo que sucedió en octubre del año pasado. Allí Evo Morales como candidato había logrado tener una mínima diferencia de 10 puntos sobre Carlos Mesa, lo que le permitía ganar. Hubo denuncias de fraude, intervino la OEA y esas elecciones se anularon y además terminó con un golpe de Estado y un gobierno de facto. No vamos a recordar los detalles de lo que sucedió. La gran pregunta era, ¿qué iba a pasar en estas elecciones sin Evo Morales y además con un gobierno de facto y con la persecución sistemática de los militantes del movimiento al socialismo? Incluso hay que tomar en cuenta que varios exfuncionarios y funcionarias, ministros incluso de Evo Morales, están asilados en la Argentina y que todavía 7 de ellos están asilados en la residencia del embajador de México en La Paz. Las encuestas daban una leve victoria para Evo Morales. Nadie esperaba una victoria tan contundente. El domingo a la noche se estaban esperando los datos, en los corrillos ya se sabía que la victoria era muy importante y sin embargo el conteo oficial estaba paralizado. Los boca de urna no se estaban dando, el conteo rápido que existía tampoco. Incertidumbre total, hasta que uno de los voceros del movimiento al socialismo fue a un canal de televisión y dijo: ya todo el mundo sabe que la victoria es contundente. Milagrosamente, a los pocos minutos aparecieron los bocas de urna con una contundente cifra, 52% para Luis Arce y 30% para Carlos Mesa, más de 20 puntos de diferencia. Si bien es muy probable que con el conteo oficial esto se reduzca o tal vez amplíe, no lo sabemos, pero lo que está claro es que la victoria es contundente. El voto opositor se dividió con la aparición de este personaje en Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, de extrema derecha, que fue aquel que entró con la Biblia en su momento en el Palacio de Gobierno para echar a Evo Morales, pero dividió el voto opositor. Con esto no alcanzaba de todas maneras para explicar por qué el triunfo de Luis Arce en primera vuelta de manera tan contundente. Es verdad, la oposición fue dividida, pero el gobierno de la presidenta de facto fue un desastre, reconocido por propios y ajenos. No solamente que no estabilizó la economía, tuvo que enfrentar la pandemia, sino que además estuvo envuelta en escándalos de corrupción y ella, la presidenta de facto, que dijo que había llegado para estar solamente unos meses y organizar elecciones, después dijo que se iba a presentar como candidata y después renunció a la candidatura. Muchas idas y venidas para un gobierno de facto. Ahora lo que tenemos es una victoria contundente, inesperada, de un movimiento de masas que retorna al poder. Y esto marca, Juan Carlos, el contexto histórico de la región.
los periodos son más cortos. Hay una región en disputa. Ya no se pueden organizar golpes de Estado como en el siglo pasado, donde se mandaba el exilio a una persona que había ejercido la presidencia y que tardaba, como en el caso de la Argentina, 18 años en retornar al poder. Recordemos que en 1955, Juan Carlos, en la Argentina hubo un golpe de Estado que derrocó a Juan Domingo Perón. Recién retornó para acceder a la presidencia en 1973, 18 años después. Acá el movimiento al socialismo logró recuperarse rápidamente. No pudieron ilegalizarlo, le tuvieron que permitir que se presentara a las elecciones y arrasó en las urnas. Ahora hay que ver cómo asume, en qué condiciones Luis Arce, pero eso ya será otra historia. Lo importante para América Latina es una victoria contundente del movimiento de Evo Morales en Bolivia. Hola, buenas noches, Juan Carlos. Lo primero de todo, quiero que veas este meme que está hecho a partir de un cuadro de Ferrer Dalmau del año 2012, representando a Agustín de Aragón. Agustín de Aragón nada más disparar el cañón con el que masacró a un pelotón de franceses que pretendían entrar en Zaragoza por la puerta del Portillo, ¿no? Enseguida te voy a decir quién es el autor de este meme, de esta transformación del cuadro, y sobre todo por qué lo ha hecho. Solamente te voy a dar una pista antes de llegar a la solución final. Hoy voy a hablar de los pelotas, de los lametraserillos, como los llamaba José María García. Epicteto, querido Juan Carlos, el famoso filósofo estoico griego, decía que los aduladores son peores que los cuervos, pero no peores para nosotros, ¿no? Los que contemplamos desde fuera el espectáculo nauseabundo de la adulación, vemos cómo se arrastran los pelotas perdiendo todo sentido de la autoestima, ¿no? Y del amor propio para regalar el oído de su amo. No peores tampoco para aquellos que, teniendo mayor criterio, mayor talento, mayor formación, son postergados sistemáticamente por estos mamones, porque claro, el jefe siempre prefiere a aquel que le regala el oído antes que a aquel que le critica a veces, ¿no? Son peores sobre todo los aduladores para la persona a la que adulan, porque la frase de Epicteto es que los cuervos se comen los ojos de los muertos, pero los aduladores arrancan los ojos de los vivos y les ciegan el alma. Hello, Smithers. You're quite good at turning me. Y hablando de aduladores, te voy a contar una historia que a su vez me relató a mí el periodista Miguel Ángel Aguilar y que presenció él mismo en la Moncloa cuando reinaba Felipe González en los 80, me parece que fue, ¿no? Había ido a ver a González, pues un pope, un personaje ilustre, y después de la charla, Felipe González, como se suele hacer habitualmente, pues le enseñó algunas dependencias de la Moncloa, ¿no? Y en el tránsito de una estancia a otra, el jefe de gabinete por entonces de Felipe González, cuyo nombre voy a obviar porque no merece ni siquiera ser citado en este breve monólogo, se dio cuenta de que Felipe González, que tenía el cohiba en la mano, esos cohibas enormes que le mandaba Fidel, que estaba a punto de derramar la brasa del puro en la moqueta de la Moncloa. Claro, no había cenicero a mano porque estaban, en tránsito, ¿no? Entre una estancia y otra, ¿no? Probablemente en un pasillo. Y entonces a este jefe de gabinete no se le ocurrió otra cosa que ofrecerle a Felipe González sus manos como cuenco, como cenicero. Se convirtió en un cenicero humano para que el presidente, para que el amo González depositara allí la ceniza. Claro, no te quiero ni contar cuando le cayó en las manos la brasa incandescente, ¿no? No podía ni gritar el tío, porque claro, estaba a la visita, tenía que hacerse el machote. Ah, lo que yo daría porque me escupieran en la cara. Han pasado desde entonces más de 30 años, ¿no? Y te juro que pensé que ese episodio de abyecto peloteo, esa transformación de un ser humano en un felpudo directamente para que lo pisen, para que lo ensucien, para que lo quemen en este caso, que eso nunca iba a ser superado, ¿no? Que iba a quedar como el Everest ya para siempre del servilismo político. Pues bien, hay un asesor de Ayuso que me ha demostrado que no, que hay un 8000 todavía más alto que ese. Lo que usted mande, don Pedro. Para eso estamos. El tipo del que te voy a hablar ahora se llama José María Lorenzo y es asesor de Ayuso en el supuesto improbable de que Ayuso se la pueda asesorar en algo, ¿no? La asesora, dicen, en el área de educación y juventud, ¿no? Sabrás que los asesores son cargos de libre designación,
son cargos de confianza, por tanto pueden ser cesados en cualquier momento. Y se trata en política del mayor momio que te puede caer, ¿no? Porque, claro, no hacen prácticamente nada, se llevan, no te exagero, entre 50 y 60.000 euros al año. Carromero, por ejemplo, fue asesor me parece que de Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento de Madrid, se llevaba una pasta por estar mano sobre mano, ¿no? En realidad, su función es adular a la persona que le ha nombrado para que no lo desnombre. O sea, su verdadero trabajo es no perder el trabajo que tienen, el chollo que tienen. Y la herramienta que utilizan para ello es la adulación. Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Pues bien, Juan Carlos, sabedor de que Ayuso se ha erigido, ella solita, bueno, con la ayuda de Miguel Ángel Rodríguez, con la ayuda de Mar, se ha erigido en lideresa de la oposición por encima, muy por encima de los deseos de Casado, que cuando nombró candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid no soñaba que iba a acabar eclipsándole, ¿no?, como líder de la oposición. Sabedor de que quiere ser la Agustina de Aragón de las Españas, este covista, este tiralevitas, este auténtico lisonjeador profesional, no se le ha ocurrido otra cosa que felicitar a su ama, porque ya no tienen jefa, tienen ama, ¿no?, con en sus 42 cumpleaños, que coincidió misteriosamente además con el de Pablo Iglesias. Bueno, prefiero no entrar ahí, que entre Iker Jiménez. La ha felicitado con este meme donde ha transformado el cuadro de Ferrer Dalmau, le ha puesto la cara de Ayuso y ha añadido una bandera que no está en el cuadro original, que es la bandera de la Comunidad de Madrid, ¿no? Los franceses son los pablistas y los sanchistas, y ella es Agustina Aragón, que no va a permitir que entren en Madrid. Claro, si te fijas, a los pies de esta Ayuso Agustina no hay más que muertos, con lo cual me figuro que deben ser esos muertos que a ella no le importan, porque recuérdalo, Ayuso dijo hace poco, dice, no voy a confinar al 100% de la población de Madrid para salvar nada más que al 1%, ¿no? Claro, si te pones a echar la cuenta de la vieja, no son cuentas muy complicadas, en la Comunidad de Madrid viven cerca de 7 millones de personas, el 1% son 70.000 personas, con lo cual el mensaje que está mandando a la sociedad y al mundo entero, porque esto lo leen también en los redactores del Financial Times, que luego la entrevista, ¿no?, el mensaje que está mandando es para que mi amiguete Sarasola pueda mantener abierto el Tenderete, su hotel donde me alojo cuando vienen las vacas flacas, no me importa sacrificar a 70.000 madrileños. ¿Qué tal? ¡No! ¡No venceréis! ¡No podréis vencernos! ¿Sabes cuál ha sido la reacción de Ayusito cuando se vio ahí de Agustina de Aragón rodeada de cadáveres por todas partes en las redes? Le dio a like. Me gusta, sí, porque claro, los muertos, ¿cómo no le va a gustar si los muertos son buenos para la economía, ¿no? ¿Tú sabes en Madrid lo que vale un entierro? Vale como, de media, 1.200 euros más que en cualquier otra zona de España, en cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Vale morirse en Madrid unos 5.000 euros. Ahora ponte a multiplicar los 70.000 madrileños que no nos importa que mueran, ese 1%, ¿no?, que dice no voy a salvarlo a confinar al 100% para salvar ese 1%, multiplica 70.000 por 5.000 y salen 350 millones de euros. Todo para las multinacionales de pompas fúnebres, ¿no? Casi todos son multinacionales. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Buenas noches, Juan Carlos. El Supremo avala la aplicación del IRPF en las hipotecas y ahorra 17.000 millones a la banca. Una muesca más en la maza del Poder Judicial, que recuerda aquella sentencia de 2018 donde, después de que unos jueces habían dicho que le tocaba pagar a los bancos el impuesto autonómico sobre hipotecas, reunieron de urgencia al Pleno. No había ocurrido nunca eso en la historia y en un bochornoso 15-13 tumbaron aquella decisión. Los poderes fácticos de este país apuestan siempre por tener a la justicia de su lado. Y luego, claro, cuando nos encontramos con estas decisiones, es imposible que no se nos enciendan las alertas. Algo huele a podrido al sur de Dinamarca, decía Hamlet. El Supremo ha avalado la aplicación a las hipotecas del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios, el IRPH, en vez del Euribor en las hipotecas. ¿Qué significa esto? Pues que el 500.000 de familias que pagaron por sus créditos hasta 17.000 millones de euros más, 17.000 millones, no van a poder recuperar ese dinero ingresado por los bancos. ¿En qué se basa el alto tribunal? Pues los magistrados han apreciado falta de transparencia al no haber informado las entidades financieras a sus clientes de las ventajas de ese índice. Pero claro, han concluido que no había abusividad. Vamos,
que no ves la bolita y al final pagas. Eso sí, sin abusividad, que es una palabra larga para decir que no hay abuso. Vamos, que te han tangado, pero que no puedes quejarte. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Hoy, en un día marcado por la moción de censura de Vox, debemos tener muy claro qué pastilla elegir. Elegimos la azul y seguimos pensando que la justicia es igual para todos. O elegimos la roja y descubrimos que el PP tiene tanto interés en bloquear la renovación del Poder Judicial porque, en fin, porque después, claro, alguien gana o alguien pierde 17.000 millones de euros. Pensemos un poquito. Decía Aristóteles que solo el que ha superado sus miedos será verdaderamente libre. Yo me tomaría la pastilla roja y dejaría de momento el azul. La que siempre está prohibida es la parda, que te la tomas y después sigues pensando que lo que te dicen los medios de comunicación es verdad y tú al final eres víctima y consideras que encima eres hasta tu propio verdugo. Hasta mañana, desobedientes.